Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con nuestros invitados especiales del día de hoy. Aires Constitucionales. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales, hoy con las participaciones especiales de la doctora Mariana Catalano, que es presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, año 2025, especialista en Derecho y Economía Ambiental por la USAL y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires. Es autora de numerosas obras destacadas de Derecho y demás de 100 artículos en materia del sistema acusatorio, Derecho Constitucional y Ambiental, docente de posgrado en todo el país, conferencista nacional e internacional y vicepresidenta de nuestra asociación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Claudia. Hola, Jorge. Un gusto estar acá de nuevo. Desde allí, desde la provincia de Salta, vamos a presentar a nuestro invitado especial, el doctor Jorge Rode, que es especialista en Derecho Penal, profesor de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de la materia Juicio por Jurados. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a Mariana Catalano por haberme propuesto y a vos y al programa por haberme invitado. Bueno, realmente un lujo para este espacio tenerlos a ambos. Bueno, hoy vamos a hablar del juicio por jurados, de una cuestión en particular que tiene que ver con las sentencias absolutorias, y la primera pregunta disparadora para ambos, comienza aquí Jorge en el estudio, es: ¿cuál es la regla general respecto de la posibilidad de recurrir una sentencia absolutoria en el juicio por jurados? Depende del modelo que tomemos, ¿sí? Hay dos modelos y Argentina es el único país en el mundo, increíblemente, que ha incorporado dentro del territorio los dos modelos, ¿sí? Tanto el escabino como el jurado clásico anglosajón, ¿sí? 11 provincias han incorporado el clásico anglosajón, es el más común, si se quiere, el más difundido culturalmente por las películas norteamericanas, y bajo este modelo en particular, la regla general es que las sentencias absolutorias son irrecurribles, ¿sí? ¿Por qué son irrecurribles? Bueno, básicamente porque se derivan de un veredicto de no culpabilidad que representa la voluntad soberana del pueblo, ¿sí? Y siempre y cuando esta decisión sea desincriminatoria o favorable al acusado, se entiende que obra como un obstáculo insalvable, ¿sí?, para la pretensión punitiva del Estado. Es decir, el Estado no puede avanzar más allá porque necesita ineludiblemente de que el pueblo le dé la razón en su pretensión de condena y de castigo hacia un ciudadano, ¿sí? En tanto y en cuanto eso no ocurre, luego no puede avanzar por medio de una herramienta recursiva posterior o algún artilugio legal como para modificar ese cuadro de situación, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Pues estaría avanzando contra la decisión soberana del pueblo. Ese es el principio general. Luego hay excepciones, ¿sí? Que están ligadas por sobre todas las cosas a supuestos de soborno, coacción, intimidación, es decir, injerencias externas que pudieran haber condicionado de manera determinante la voluntad del pueblo, ¿sí? La voluntad de ese jurado. ¿Y por qué decía dos modelos? Porque bajo el otro modelo escabino, concretamente seguido por la provincia de Córdoba, se mantiene la bilateralidad recursiva, ¿sí? Tal como nosotros la conocemos en cualquier proceso ordinario ante un tribunal técnico, ambas partes pueden recurrir la decisión que les es adversa, por supuesto, dentro de los límites que prevé la ley para todos los casos. Bien, muy bien. Doctora Mariana Catalano tiene la palabra allí. Mira, retomando un poco lo que decía Jorge, es real lo de Córdoba. Lo que ocurre, digamos, Córdoba en varios aspectos es como una isla de República de Córdoba en nuestro país. Es la única que tiene la bilateralidad recursiva porque es un modelo que principió
el desarrollo del juicio por jurados en Argentina. Es la primera provincia que lo adopta en 2004 y se mantuvo, pese a las reformas de las distintas provincias, se mantuvo en sus 13, y las nuevas incorporaciones provinciales en materia de juicio por jurado, las últimas son Santa Fe, a fines del 2024, a principios de 2024, y Salta a fines del 2024, ambas prevén la posibilidad de recurrir, pero solamente a la absolución, pero solamente en caso de soborno o de coacción, como bien dijo Jorge. Y después, bueno, me parece que podemos profundizar un poco de por qué me parece que esto queda corto, ¿no? Porque serían dos causales exógenas o de presión, de alguna manera, al juicio por jurado, al jurado, pero no prevén errores de derecho manifiestos o errores procesales manifiestos, que es un poco lo que se ve, lo que generó mucha polémica en el caso Pitman. Perfecto. Acá entonces se está hablando ya de la cuestión también de cursibilidad, de las absoluciones, irrecurribilidad de las absoluciones para el principio esto de bilateralidad recursiva que tradicionalmente tenemos. Tiene el sistema argentino, el sistema jurídico argentino. ¿Qué implicaciones habría? Mariana, ¿puedes contestar? Bueno, dale. Mira, yo haciendo una mirada desde el punto de vista convencional, del derecho convencional, debemos admitir que lo que reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.1, 14.1 respectivamente, es el derecho a recurrir por parte de la persona física, es decir, por parte del condenado en una sentencia, tiene derecho a recurrir. No dice nada de la persona física. La Corte esto lo fue interpretando y fue diciendo, bueno, pues bien, el derecho al recurso solamente asiste a la persona humana inculpada en un proceso judicial. Entonces, el Ministerio Público, como no es persona humana y de hecho no es condenada, estaría fuera de lo que es la garantía convencional. Sin perjuicio de que las leyes infraconstitucionales, las leyes procesales, lo puedan reconocer. Y esto es lo que ocurre con el Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal. Estos códigos reconocen que el persecutor penal, el acusador, pueda recurrir la sentencia absolutoria y por eso es legal, pero no es convencional. En base a esta mirada más amplia, más de derecho constitucional, podemos decir, bueno, es correcto el mecanismo del juicio por jurado de reconocerle solamente al imputado la posibilidad de recurrir la condena y no al Ministerio Público la posibilidad de recurrir la absolución. El tema es que quizás me parece que esto lo planteaba con vos, Claudia, la semana pasada, o bueno, la semana pasada, sí. La anterior entrevista, esto puede generar una sensación de zozobra en la sociedad o en la propia víctima, que no son el Ministerio Público, que no es el acusador y que verdaderamente está ofendida por el delito, cuando tanto en el procedimiento como en la aplicación del derecho, quizás la mirada del jurado fue insuficiente, fue sesgada o fue errónea. Y me parece que la postulación de máxima, y creo que en esto compartimos, Jorge, es que en casos de manifiesto error debiera pensarse y debatirse la posibilidad de que exista una segunda revisión respecto de esta absolución. Sí, a ver. Doctor. Coincido plenamente, agregaría dos detalles en cuanto a la convencionalidad. Por un lado, la convencionalidad de la bilateralidad recursiva, Mariana, ha sido convalidada por la Corte Interamericana del fallo Mohamed precisamente contra Argentina, en el sentido de entender que el ne bis in idem se aplica recién cuando la sentencia es definitiva y ha pasado en autoridad de cosa juzgada, es decir, el peligro de condena subsiste durante todo el proceso penal y no se agota recién con la sentencia absolutoria. Lamentablemente,
lamentablemente, en cuanto a lo que es la interpretación del recurso de la parte acusadora y en particular del acusador físico, es decir, de la querella o del particular damnificado, de la víctima constituida en parte, desgraciadamente la Corte Interamericana, cuando tuvo la oportunidad de decidir si tenía un derecho al recurso o no, se abstuvo de analizarlo, ¿sí? En el fallo BRP contra Nicaragua, donde se planteaba una situación no análoga a Pitman, pero un caso de abuso sexual de las mismas características, ¿sí? Menor de edad, mismo delito y demás. Bueno, lamentablemente la Corte no ingresó en el tratamiento del derecho al recurso. Hubiera sido muy interesante que lo haga, pero tampoco dijo, esto es interesante, tampoco dijo que no existía un derecho al recurso. Simplemente no ingresó en el análisis. Bien, están remitiendo recurrentemente al fallo Pitman, doctora. Usted también lo ha hecho, como lo ha mencionado en un programa anterior. Si podemos poner a la doctora en pantalla. Quisiera brevemente que usted refiera a este fallo para informar a la audiencia de qué se ha tratado y bueno, allí sus comentarios respecto a los debates que se han suscitado a partir de este fallo. Mira, este caso Pitman y otros, porque fueron 3 los involucrados, los imputados, tuvo que ver con un abuso sexual conocido como el abuso de Miramar, en el camping El Durazno, ¿no? Esto ocurrió en un año nuevo, en circunstancias en que una menor de edad acusa a estas 3 personas, a estos 3 varones mayores de edad, de abuso sexual. Ella tenía 14 años en su momento, ellos 24, 25, 26. Yo digo la edad como para que realmente se dimensione la brecha, ¿no?, de edad entre la víctima, la supuesta víctima y los victimarios. Y la sala tercera del Tribunal de Casación Penal, principalmente el voto de Ricardo Borinsky, en su momento anuló el veredicto absolutorio porque lo que dijo es que había habido un vicio en el procedimiento. A esta menor, cuando fue sometida a un interrogatorio, ella aceptó declarar, no fue asistida por un asesor de menores. Y lo que dijo allí Ricardo Borinsky, que no es Mariano Borinsky, no es el de Casación Federal, sino, eso hay que aclararlo, lo que dijo allí es que existe toda una serie de reconocimientos legales y de obligaciones en cuanto a la participación de un menor en un proceso penal y que siempre tiene que estar respaldado por una asesora o asesor de incapaces. ¿Qué había ocurrido? En el marco del debate se le permitió a la psicóloga contenerla a la menor, presenciarla, y al asesor de menores se le permitió acompañar pero no interactuar. Entonces, lo que entendió este juez Ricardo Borinsky es que esa intervención había sido defectuosa en los términos de esta ley y que más allá de la perspectiva de género había que tener una perspectiva de niñez y entraba en juego también la Convención de los Derechos del Niño. Era una niña de 14 años frente a 3 adultos. Por lo tanto, entonces, lo que dispuso lo que votó este juez, al cual adhirió el restante, es la nulidad y la vuelta a realizar el juicio, ¿no?, por jurado de estos 3 imputados. Esto llega a la Corte bonaerense. Ahora te doy la palabra, Jorge, así me complementás. Yo después voy a hacer una apreciación final. La Corte bonaerense echa por tierra este fallo anulatorio y dice que estaba bien, que las instrucciones al jurado habían tenido perspectiva de género y que en definitiva esta anulación no tenía asidero en el régimen de juicio por jurados. Bien, ¿el doctor? Sí, totalmente coincido con Mariana. A ver, yo lo que planteo es lo siguiente. Coincido con lo que dijo la Suprema Corte bonaerense, en el sentido de que no había existido o no había tenido el cariz la connotación que le había dado la Sala Tercera de la Casación, ¿sí? No había tenido la incidencia en el resultado del pleito y que esa nulidad no había sido tal, ¿sí? Ahora, lo que también dice la Suprema Corte bonaerense es que la irrecurribilidad de la sentencia absolutoria es absoluta, es tajante. ¿Sí? Las partes acusadoras están deslegitimadas para interponer cualquier tipo de recurso. Sí. ¿Sí? No hay protesta posible. ¿Sí? Entonces, yo me planteo, ¿qué hubiera pasado
si en Pitman realmente la víctima hubiese quedado completamente desamparada, como planteaba el particular damnificado, o sea, como planteaba el recurso. ¿Qué hubiera pasado si la víctima no hubiera tenido tutela alguna de la asesoría de menores, no hubiera tenido contención de un psicólogo, no hubiera tenido abogados particulares que de alguna manera hubieran estado velando por sus derechos? La sentencia absolutoria igualmente hubiese sido irrecurrible, no hubiera habido posibilidad de modificarla. Sí. Y eso nos genera una laguna legal, un problema gravísimo, sobre todo en casos tan especiales y tan graves como un abuso sexual de menores. Un caso extremísimo. Un caso extremo donde la víctima es doblemente vulnerable y donde el Estado tiene un deber de diligencia reforzada a la hora de tratar esa clase de casos y de lograr que se haga justicia. Es decir, tiene responsabilidad internacional el Estado. Sí, doctora, allí la ponemos en pantalla la doctora, por favor. Ahí. Gracias. Si me permitís hacer una adenda, mira, a mí me parece que, digamos, yo coincido desde el punto de vista jurídico con el pensamiento de Jorge, pero yo en la visión de este fallo soy más crítica, porque a mí me parece que en este fallo, y es lo que marcó, y esto no fue controvertido, la asesora de menores actuó como mera observadora, no se le permitió una participación activa en defensa de la niña. Y por otro lado, lo que dice la Corte bonaerense es que que hubo perspectiva de género, y lo que me parece que faltó ahí es perspectiva de niñeces. Vos bien lo dijiste, Jorge, hay acá una diligencia reforzada porque hay dos perspectivas convencionales obligatorias para el Estado porque es una niña. Además, a mí me parece que en este punto hay que ser muy cauteloso en el sentido de que a veces el jurado está formado o se lo instruye respecto de un delito, pero no se le da el panorama general para que se pueda comparar qué es lo que ocurre con los consentimientos en los abusos sexuales en los otros delitos. Y me refiero muy puntualmente, que quizá esto ya, digamos, para un debate y para poder ampliar un poco la cabeza de a qué me refiero, en los delitos de trata de personas, el consentimiento de la víctima no vale nunca, aun cuando sean menores de edad. ¿Y a qué hicieron valer el consentimiento de una niña de 14 años abusada por varones de 24, 25 y 26? Reitero. Entonces, me parece que acá era más allá de la perspectiva de género, también la perspectiva de niñez, y había un defecto en cuanto al procedimiento. Pero además, y con esto cierro, a mí no me gustó la fundamentación de la jueza Kogan, porque ella dice, muy bien dice Jorge, lo que dice la Corte es irrecurrible en todo escenario, y esta tabla rasa es la que a mí no me convence como operadora del derecho y como no solamente sensibilizada en género y niñez, sino como persona, como ciudadana que busca la justicia, porque esto le podría haber pasado a una sobrina, a una hija, a una hermana. Y hay una parte del fallo donde dice la jueza, recientemente la Corte norteamericana ratificó este criterio de que no hay posibilidad de recurrir la absolución, diciendo que el jurado tiene un poder irrevocable para emitir un veredicto de no culpabilidad, incluso por razones inadmisibles. Permítanme decirles que para mí el derecho no es una cuestión de fe. Es decir, el hecho de que el pueblo sea soberano no quiere decir que si está patente, evidente que la razón es inadmisible, lo vayamos a admitir, porque no es religión, es derecho. Entonces, a mí en ese punto me parece que atarnos tanto, atenernos tanto a una tradición muy atávica en otros derechos, muy tradicional en otros continentes, en otras esferas distintas a todos nuestros desarrollos, me parece que es sesgarnos a la aplicación del derecho, ¿no? A mí esta frase y la invocación de esta jurisprudencia realmente me saltó la térmica, por así decirlo. Sí, absolutamente. Ahora le doy la palabra a doctor, sí. Y aquí, sin ser especialista en el tema, la sensación que a mí me da es como que partimos de una premisa que nunca podría equivocarse, ¿no? Claro, o sea, los jueces sí se pueden equivocar. Aunque se equivoque el soberano. Claro, pero a mí lo que me surge es esto. Los jueces sí se pueden equivocar, pero un jurado no. A ver, partimos de esa premisa y ya tenemos que estamos 5 minutos. Pero yo lo que veo es lo que decía Mariana. Ustedes, ¿no? El planteo, no estoy afirmando. Totalmente. Los especialistas son ustedes. Primero que no puedo más que coincidir con Mariana en todo lo que dijo, y añado algo. La jurisprudencia que acabas de leer, Mariana,
es de la Corte Suprema norteamericana, ni siquiera es nuestra. Es decir, nosotros estamos adhiriendo sin ningún tipo de análisis propio a jurisprudencia foránea propia de un modelo y de una idiosincrasia que no es la nuestra. ¿Sí? O sea, es exclusivamente norteamericana, siendo que tampoco representa el modelo anglosajón. ¿Por qué? Porque el modelo anglosajón nace en Inglaterra y se esparce por todos los países de la Commonwealth. ¿Sí? No es solamente Estados Unidos, está Canadá, Sudáfrica, Australia, etcétera, Irlanda, Escocia y demás. Todos esos países han adoptado una solución distinta y lo han hecho por los escándalos jurídicos y escándalos sociales que esta regla pétrea ha provocado. Bien, nos están quedando escasos 4 minutos, doctora Catalano. Le doy 2 minutos para que usted haga su cierre y finaliza el doctor aquí en estudios. Bueno, la verdad que a mí este fallo me generó un sabor amargo, me parece que es paradigmático. Yo lamento que tengamos que mencionarlo, porque incluso cada vez que uno menciona quizás está revictimizando a la víctima, pero me parece que son fallos que nos tienen que invitar a pensar y pensar que además, al no tener un corset convencional, al no estar prohibida el recurso de la víctima, como muy precisamente dijo Jorge en el caso BRP contra Nicaragua, que la Corte allí no dijo que no puede haber una impugnación de la víctima. Me parece que no tenemos que negarnos a hacer estos debates y que, como lo dije en la entrevista anterior, el derecho procesal argentino tiene desarrollos y conquistas muy valiosas y no tenemos que desconocerlas y no tenemos también que adoptar este modelo norteamericano cuando el anglosajón, como bien dice Jorge, ha tenido distintos matices justamente en reconocimiento de las falencias de un modelo. No podemos, me parece que es el derecho, insisto, es el imperio de la razón, no el imperio de la fe. Y entonces en el imperio de la razón, cuando advertimos que un conducto se quedó corto, lo podemos reformar, lo podemos mejorar, lo podemos enmendar. Me parece que es un acto además de honestidad intelectual, ¿no? Muy bien, doctor, sus últimas conclusiones del tema. No, adhiero totalmente a lo que dijo Mariana. Lo que agregaría es que estamos en presencia de una suerte de trasplante legal porque estamos imitando casi al pie de la letra la legislación norteamericana. Inclusive ahora hay proyectos para trasplantar las reglas federales de evidencia, y que a la hora de hacer un trasplante legal, primero hay que ver la compatibilidad con nuestro derecho interno. ¿Sí? Eso fundamental. Y segundo, ver la inteligencia de ese trasplante legal, porque si nosotros paralelamente estamos viendo que en Estados Unidos siguieron efectivamente esta línea jurisprudencial de, bueno, mantengamos a rajatabla cualquier decisión injusta, por más ridícula que sea, que era el fallo McElrath que estaba señalando Mariana. Así es, de 2024. Exacto, de 2024, pero paralelamente Australia, Canadá, países, Inglaterra misma, dicen, no, momento, en ciertos casos excepcionales es conveniente darle a la Fiscalía la posibilidad de revisar una sentencia. ¿En qué casos? En aquellos casos donde el error provocado por el juez que dirigió el debate fue determinante en el sentido del veredicto, es decir, donde la opinión del pueblo no la representa, simplemente quedó encorsetado en un error de donde no había posibilidad de salir. Totalmente. Entonces, esas reglas pétrea conllevan resultados injustos que luego provocan escándalos jurídicos de los cuales nos arrepentimos. Muy bien. Y recurribilidad de las absoluciones, ¿no? Me parece que es un tema que da para un segundo programa, así que continuamos en un segundo encuentro. Muchísimas gracias, doctora Mariana Catalano, desde allí, desde Salta. Muchísimas gracias, muchas gracias, doctor Jorge Rode. Ya volvemos en el próximo programa, ya nos estamos despidiendo.